una sola exposición. Siempre decimos cuando estamos aquí parados, quizás en otra oportunidad podamos terminar el tema, pero básicamente eso nunca lo hacemos y dejamos muchos temas importantes inconclusos. En este sentido, yo estoy tratando este tema en nuestra congregación y en otras congregaciones, y de aquí surge también la idea de compartirlo con ustedes. La iglesia. Quiero señalar que no es mi propósito hablar de eclesiología el día de hoy. Eclesiología es la materia de la teología que trata el estudio de la iglesia. Simplemente vamos a ver a vuelo de pájaro una pequeña introducción acerca de la iglesia, porque hoy vamos a tratar qué es la iglesia, pero tenemos otros temas más adelante en donde sí vamos a ver la doctrina de la iglesia con mayor detenimiento. Por favor, la próxima. Bien, dentro de los temas que estaremos viendo, hoy vamos a ver qué es la iglesia. En segundo lugar, el próximo domingo, cuál es el llamado y esperanza de la iglesia. El tercer domingo estaremos viendo la estrategia de Satanás contra la iglesia. Y el cuarto domingo entonces estaremos viendo lo que sería eclesiología o la importancia de la doctrina de la iglesia o la enseñanza bíblica en la congregación. Bien, vamos a pasar a la próxima. Todos conocemos ya que la palabra iglesia, ¿sí?, viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. Esto es básicamente, en el sentido más simple, lo que quiere decir iglesia. No hace alusión necesariamente a un lugar, sino a un conglomerado de personas. Evidentemente, nosotros creemos que la iglesia inicia en Hechos capítulo 2. Hay muchas personas que tratan de ubicar la iglesia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la iglesia es un misterio. La iglesia es una parte profética que se cumple. La primera expresión la encontramos y la vamos a ver más adelante cuando Cristo mismo le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre tu nombre, sobre la verdad de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Mateo capítulo 16. Gracias, mi hermano, el texto que acabo de citar. La próxima, por favor. Para algunos la iglesia es como un rompecabezas. Ven partes y pedazos, pero no ven el cuadro entero. Quiero que esta expresión pueda fijarse en su mente en esta mañana. Desde esta connotación yo quiero presentar la iglesia como un rompecabezas. Lo quiero repetir. Para algunos la iglesia es como un rompecabezas. Ven partes y pedazos, pero no ven el cuadro entero. Pasemos a la próxima, por favor. En este sentido, John Goldfriend, escritor, sí, el que escribe el famoso poema Los ciegos y el elefante, este hombre, un poema muy conocido, este hombre presenta a través del mismo lo siguiente. Él hace un estudio en donde coloca 6 ciegos y trata y le pide a cada uno de estos ciegos, la próxima por favor, que definan un elefante. El primer ciego toma la parte de la cola y define el elefante como una gran cuerda. El segundo ciego toca el elefante en su barriga, vamos a decir, y define al elefante como una gran muralla, un gran muro. El tercer ciego toca el elefante entonces en las piernas y define al elefante como un gran árbol. El cuarto ciego toca del elefante los colmillos y define el elefante como una daga o una espada o una lanza. El quinto ciego toca la oreja del elefante y dice el elefante es como un gran abanico. Y el último ciego toca la trompa y dice el elefante tiene aspecto de víbora, de serpiente. Cada uno de ellos, al tocar solamente una parte del elefante, se hace una idea equivocada de lo que es un elefante. Al estudiar la iglesia y no ver en su totalidad el estudio de la iglesia, cometemos el error de definir la iglesia como los ciegos trataron de definir el elefante. Es importantísimo que nosotros podamos ver la iglesia como un todo y no solamente como una pieza del rompecabezas.
porque eso nos va a llevar a tener una comprensión errónea y equivocada de lo que Cristo ha querido evidenciar acerca de la iglesia. La próxima, por favor. Conceptualizando un poco, la iglesia es presentada en la Biblia como un misterio. En Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 9 al 10, dice lo siguiente: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. La iglesia es presentada como un misterio, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo primero que tenemos que entender es que la iglesia fue un misterio reservado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Samuel Permillo utiliza una expresión refiriéndose al tema de la iglesia, y él dice: antes de Cristo decir, antes de Dios decir sea la luz, dijo sea la cruz. Esto estaba ya en la mente de Dios. En segundo lugar, luego de misterio, la próxima por favor, en segundo lugar, la iglesia tiene un dueño. Es indispensable que nosotros podamos entender que la iglesia tiene un dueño. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de él. Aquí usted tiene que detenerse. Cuando usted en la Biblia encuentra esta expresión o encuentra para, esto indica propósito del Señor. La iglesia es del Señor. Y ahora va a decir el texto de qué manera Cristo obtiene la iglesia, la cual él ganó, dice la versión internacional, la cual él compró por su propia sangre. En primer lugar, la iglesia es un misterio, fue un misterio reservado en la mente de Dios. En segundo lugar, la iglesia tiene un dueño. En tercer lugar, la iglesia tiene una misión. Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia tiene una misión clara. La iglesia tiene una misión específica. La iglesia no está simplemente para reunirse un domingo en la mañana. La iglesia no está simplemente para teorizar acerca de programas importantes. La iglesia tiene un llamado y tiene una misión. No es mi propósito entrar, abundar más en este punto, porque lo vamos a ver en detalle en las próximas semanas. En cuarto lugar, la iglesia es presentada en la Biblia como una esposa. De hecho, cuando Pablo desarrolla la carta magistral o el tema magistral del matrimonio en Efesios, anclado en Efesios capítulo 5, guiado bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta la iglesia como ese galardón, como eso preciado para Dios, de tal manera, dice el apóstol Pablo, lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si seguimos leyendo el texto, dice: ¿para qué? Aquí indica el propósito, para presentarse entonces una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. Y si vamos entonces al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que todo está preparado ya para Cristo venir por su esposa, la iglesia. En quinto lugar, la iglesia es presentada como una unidad. Tito capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia es presentada como una unidad. En este sentido, el teólogo Singer Ferguson dice lo siguiente: en la mente de Cristo, o el propósito de Cristo, no era necesariamente salvar individuos de manera aislada.
No es que salvé a una persona aquí y salvé a otra persona allá. Es que esas personas que yo estoy salvando, como tienen parte de mi esencia a través del Espíritu Santo, esas personas forman una unidad que se llama el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. La mayor de las grandes evidencias que nos habla a nosotros acerca de la unidad de la iglesia, por favor, la próxima imagen la encontramos en la oración sacerdotal. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Déjeme abrir un paréntesis. El mensaje yo se lo voy a pasar al pastor Antonio para que todo el que lo puedan poner en el grupo de WhatsApp de la iglesia y de esa manera puedan tomar las anotaciones. Voy un poquito rápido porque el tema es muy amplio y me dieron muy poco tiempo. Entonces, cerré paréntesis. San Juan capítulo 17, versículo 20 al 23, todos conocemos esto. Cristo es el que está orando y dice, mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. En esa oración estaba usted y estaba yo. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno otra vez en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. La iglesia es presentada en la Biblia como una unidad. De ahí que el apóstol Pablo, de manera específica en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, es tan categórico porque se enfrenta a uno de los conflictos más grandes que atenta contra la unidad de la iglesia. En las estrategias de Satanás contra la iglesia estaremos viendo el daño y cómo Satanás atenta contra la unidad de la iglesia. En este sentido, tenemos que señalar lo siguiente. Muchas personas dicen, yo soy cristiano, yo sirvo a Cristo, pero no tengo ningún tipo de relación con una iglesia. No es posible. No es posible, no hay forma de divorciar una cosa de la otra. Si amas a Cristo, amas a la iglesia. Si amas a la iglesia, muy probablemente es porque tienes a Cristo en tu vida. Si no quieres congregarte en una congregación, podemos hasta cuestionar si realmente tienes a Cristo en tu vida. Porque el solo hecho de tener a Cristo en tu vida te va a movilizar a buscar una congregación donde pertenecer, en donde tú puedas también trabajar en virtud y en desarrollo del desarrollo de la iglesia de Cristo, valga la redundancia, aquí en la tierra. La próxima imagen, por favor. Ahora yo quiero iniciar el mensaje. Ya di la introducción. Extensión hacia arriba, extensión hacia adentro, extensión hacia afuera. Esto sería la totalidad de la iglesia. Yo le quiero mostrar en esta mañana, es mi propósito que nosotros podamos entender que la iglesia no solamente es una de estas partes, la iglesia es la totalidad. Hoy en día hay grandes errores en congregaciones porque no se tiene una visión clara de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué significa extensión hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera? Extensión hacia arriba tiene todo que ver con el culto, la glorificación a Dios, la Santa Cena, la mayordomía cristiana. Y usted me dirá, pero una iglesia que practica el culto en donde el objetivo es la glorificación a Dios a través de la Santa Cena y por consiguiente practica la mayordomía cristiana, esa es la iglesia. Esa es una parte de la iglesia. Es una pieza del rompecabezas. En esta congregación solo importa Dios. No hay deseo de reunirse con otras personas. Hay un verdadero énfasis en las cosas celestiales. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene de malo?
Sigamos leyendo. Pero no se preocupan por las necesidades de otros, ni por la comunión con otros cristianos, ni por la vida aquí en la tierra. Usted y yo tenemos que entender algo. Nuestra ciudadanía no está aquí, está allá. Nuestra vista, dice Hebreos capítulo 11, tiene que estar puesta en el Señor. En el libro de Mateo, el Señor Jesucristo entonces nos señala y nos mueve de que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero mientras estemos en esta tierra, hay un trabajo que cumplir. Yo conozco personas que lo único que pretenden es estar en el cielo y olvidan sus responsabilidades como esposas, olvidan sus responsabilidades como madres, como padres. No quieren trabajar porque la venida de Cristo llega en cualquier momento. No quieren estudiar porque la venida de Cristo es en cualquier momento. ¿Se entiende, sí o no? Entonces, la palabra de Dios es una Biblia, es una palabra de orden. El consejo de Dios es un consejo de orden. Entonces, yo no puedo tomar solamente una parte del rompecabezas porque no voy a poder ver en su justa dimensión la totalidad de la iglesia. ¿Y hay base bíblica para estas personas enfocarse solamente en esta parte de la iglesia? Claro que sí. La próxima, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Claro que tenemos base bíblica para enfocarnos solamente en las cosas celestiales. La próxima entonces, Salmo 150, versículo 1 al 6. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su magnificencia y en su firmamento. Versículo 2, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterios y arpas. Alabadle con panderos y danzas, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero es que el propósito de nuestra existencia es alabar a Dios, claro que sí. Pero no solamente es eso. En segundo lugar, entonces, la próxima, por favor. Está la iglesia que se centra solamente hacia adentro. Está la visión eclesiástica que solamente tiene que ver con la parte interna, hacia adentro de la iglesia. En este sentido, es una iglesia que disfruta de aliento, de reuniones, donde los dones espirituales son presentes y por medio de esto hay una consejería permanente. ¿Hay textos bíblicos para esto? Claro que sí. La próxima, por favor. Aquí encontramos, antes de pasar al texto, aquí encontramos una iglesia o un creyente centrada en sí mismo, sin ningún tipo de motivación ni visión por alcanzar a los perdidos. No muestra un genuino interés o sacrificio por la obra de Cristo. Tiene más apariencia de ¿qué? Un selectivo club social. Hermano, ¿y qué es lo que usted está diciendo? Hermanos, hay personas que visitan una iglesia por primera vez y no vuelven. No vuelven. Porque no encuentran un espacio. Ni siquiera las personas se detienen a saludarle. Hoy presentamos algunas visitas. Terminado el servicio, llegó la parte del saludo. Todos tenemos que ir donde esa visita. Dios te bendiga, bienvenido. Para nosotros ha sido un gusto tenerte en la iglesia. Esperamos se repita tu visita. ¿Tienes algún teléfono para poder invitarte a cualquier otra actividad? Esa persona dice, no pasé desapercibido en la iglesia. Pero muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestras actividades, en nuestros programas, en nuestros miembros, en nuestros hermanos, que se nos olvida que la iglesia no solo somos nosotros.
no solo somos nosotros. Dice Hechos capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto era como resultado de la relación entre los hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Quiero dejar una tarea, quizás a futuro. Busquen los unos a los otros en la Biblia y apréndanselo. Nosotros lo hicimos hace como 5 años y lo estamos repitiendo ahora. Todos los domingos en la mañana se enseña un texto a la iglesia. Si todas las semanas la iglesia se aprende un texto, al finalizar el año, la iglesia va a conocer 52 textos bíblicos. Y nosotros tomamos los unos a los otros en la Biblia. Son bastantes. Y eso fomenta la unidad de la iglesia. Entonces, pasemos a la próxima, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 10 y 13. El apóstol Pablo dice lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Todo esto son base bíblica para yo sostener la visión de la iglesia que yo tengo. Mi visión es trabajar con los hermanos que Dios me ha dado. Mi visión es trabajar con mis personas que están aquí. Yo me pregunto, los ancianos de esta iglesia, son pastores en esta iglesia. Si van a Monte de los Olivos, ¿siguen siendo pastores? No sigue siendo anciano el oficio, pero si tiene el don de pastor, donde quiera que vaya sigue siendo pastor. Pero vamos a obviar el tema del don. Llegó por ahí una persona de cualquier denominación, la que usted entienda. Vamos a ponerla drástica. Llegó un testigo de Jehová. Todos sabemos que esto es una secta, ¿verdad? Llegó un testigo de Jehová. Y esa persona comienza a visitar la iglesia. Y esa persona comienza a congregarse aquí. Y como lo que conoce es lo que le enseñaron, de vez en cuando puede hablar y pronunciar algunas de las cosas que le enseñaron. ¿Cuál es nuestra actitud con esa persona? Salga de la iglesia. Usted aquí no pertenece. O trato de identificar que es una vida que está equivocada, que está errónea, que el Espíritu Santo lo mandó a este lugar, porque aquí está lo que la palabra de Dios dice acerca de la salvación. Cuando nosotros podamos entender que la iglesia no solamente somos nosotros, vamos a poder entonces realmente disfrutar de la fraternidad cristiana. Mis hermanos, esto es tan serio. Esto es tan serio que aún en muchas de nuestras asambleas, todos de los templos bíblicos, hay diferencias. Porque uno obedece a un segmento de la sociedad de mayor adquisición económica y otros estamos en otro tipo de sectores. Todos somos templos bíblicos. Ni decir que todos fuimos lavados por la misma sangre del Cordero. Ni decir que todos vamos a ir al cielo. Ni decir que por todos murió Cristo. Asimismo, también dentro de la iglesia local se hacen islas dentro de la congregación. Grupismo. Hay personas que se sienten incómodos porque no ven la manera de poder entrar a uno de esos segmentos de la iglesia. Y esto no debe suceder en la iglesia de Cristo. La próxima, por favor. La iglesia hacia afuera. La visión de la iglesia hacia afuera. Esto tiene que ver con testificar
alcanzar a otros, trabajar de manera directa con la comunidad. Creo que se está entendiendo a lo que me estoy refiriendo. Estoy presentando tres visiones distintas simplemente como parte de un rompecabezas, partiendo de mi introducción, el elefante. ¿Recuerdan? Aquella congregación que sostiene solamente la visión de trabajar hacia afuera es el cristiano que nunca para, comparte el evangelio con aquellos que no conocen al Señor. ¿Eso está mal? No, eso está bien. Los días de su ministerio se llenan de alcance y de testimonio. Piensa que el crecimiento espiritual procede de aquí. Entonces aquí comenzamos mal. Hay creyentes, hay iglesias que entienden que por hacer grandes movimientos evangelísticos están bien delante de Dios. Tenemos que entender que crecimiento no es tener muchas personas adentro de un local. Esa puede ser una parte del crecimiento. Recuerdo que cuando trajimos al pastor de Inglaterra, Graham Poland, habló acerca de la iglesia y él decía, solo nos enfocamos en crecer en número y qué del conocimiento y qué de la calidad de la vida cristiana y qué de la madurez espiritual. ¿Y qué del desarrollo de las buenas obras entre los hermanos y para impactar la comunidad en donde la iglesia está anclada, ubicada? Este trabajo es muy difícil si solamente nos enfocamos en alcanzar a otros. Tengo que señalar que una de las asambleas donde más personas se convierten son nuestras asambleas. Una de las líneas doctrinales donde más se convierten personas son nuestras asambleas. Pero por muchos años hemos fallado en el seguimiento a esas personas que se convierten en nuestras asambleas. Muchas veces, por no tener o no ver la iglesia en todas sus partes y dimensiones. La próxima, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes, ¿cómo? A tiempo y fuera de tiempo. Hermano, pero yo estoy obedeciendo esto. Yo no tengo que trabajar porque lo que Dios dice ahí es que yo tengo que predicar a tiempo y fuera de tiempo. En una ocasión se cuenta la historia de un joven de nacionalidad haitiana y él decía, pastor, yo tengo un gran problema. Yo tengo un gran problema. ¿Y cuál es tu problema, mi hermano? Hay unas mujeres que andan detrás de mí. ¿Cómo así, mi hermano? Claro, pastor, cuando yo no tenía a Cristo en mi vida, yo tenía una vida muy desordenada. Y yo tuve 7 muchachos. Entonces ahora yo quiero que ellas puedan entender que yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ellas tienen que mantener sus 7 muchachos. ¿No dice el apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 5, 12? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya esos 7 muchachos le corresponde mantenerlo a ellas. Porque lo mío ahora es predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se entiende cómo yo puedo caer en un error utilizando base bíblica? Y las redes sociales están llenas, saturadas de personas que toman un texto con una aplicación no correcta y entonces están mal enseñando a las personas. Yo no tengo por qué mantener a esos muchachos, porque yo lo que tengo que predicar la palabra. Eso es que la Biblia me llama. En segundo lugar, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18, pues la escritura dice,
No pondráis bozal al buey que trilla. En una ocasión alguien me dijo eso. Sin detalle. Y digo, y digno es el obrero de su salario. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay mucha base bíblica para yo tener una visión acerca de un trabajo hacia afuera, pero sigue siendo una parte del rompecabezas. En este sentido, John MacArthur, en su libro Avergonzados del Evangelio, capítulo 2, abordando el tema del pragmatismo, MacArthur dice: hoy en día grandes iglesias están cometiendo grandes errores porque utilizan un método, si da resultado, viene de Dios, y eso no necesariamente implica que sea un método correcto. Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Si tú vas a lograr tu objetivo, no importa la manera como lo logres, y eso se llama pragmatismo. Y muchas iglesias, con tal de que crezca la iglesia, se está haciendo espectáculo, se está distorsionando la doctrina, se está diluyendo lo que dice la palabra de Dios, no se le está dando el tiempo que amerita la exposición bíblica, que es lo más importante cuando la iglesia está reunida. En este sentido, Charles Stanley es un poco más drástico y dice: Dios nunca guiará a nadie a usar un método impío para lograr una meta divina. Conocemos grandes pastores fuera de este país que alquilan un estadio, llevan artistas seculares, se llena con 50, 100 mil personas y luego ellos salen a predicar el evangelio. Dios nunca guiará a nadie a usar un método impío para lograr una meta divina. Entonces, ¿cómo debemos ver la iglesia? Es tiempo de ver el rompecabezas completo. ¿Están mal los que piensan solamente hacia arriba? Están mal, porque están viendo solamente una parte del elefante. El elefante no es una cuerda, no es un abanico, no es una víbora, no es un árbol, no es una muralla, no es una lanza. El elefante es algo totalmente distinto a eso. Entonces yo puedo glorificar a Dios, yo puedo procurar la unidad y la vinculación genuina y sincera dentro de los hermanos, y yo puedo alcanzar a los perdidos si tengo una visión clara, extensa, completa de lo que Cristo quiere y enseña en la Biblia con relación a la iglesia. Es tiempo de nosotros comenzar a ver el rompecabezas completo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Decía mi profesor, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Entiendo que sí. Solamente quise dar una introducción en los 45 minutos que me dieron. Creo que son y 44. Así que me deben un minuto para el próximo domingo. Espero que el Señor haya edificado sus vidas. El objetivo de esto es simplemente motivarlos a que puedan estudiar de manera sistemática y detallada el tema de la iglesia en sus casas. Sí. Bueno, en primer lugar no fui yo, fue otro pastor, pero no, el pastor lo mandó a trabajar primero y luego a predicar. Gracias, mi hermano. Pero esto se da, quizás no en la misma dimensión,